Capítulo 14. Leia dijo que no recibiría ningún tratamiento para su conmoción cerebral hasta que todos los que estaban más gravemente heridos hubieran sido atendidos. En un momento dado, la doctora Calonia le dijo que dejara de actuar de manera tan noble y buscara ayuda ya. Pero su nobleza tenía poco que ver con su decisión. Los tratamientos curativos por lo general incluían sedantes, lo que significaba que perdería el conocimiento aproximadamente una hora después de recibir el tratamiento, y que probablemente dormiría durante mediodía. Leia quería permanecer lúcida para tratar de comprender lo sucedido. En primer lugar, grabó un mensaje de voz para Han, diciéndole que se encontraba bien y que no hacía falta que fuera Hosnian Prime por ella. A pesar de que su compañía le habría brindado consuelo, sabía que tan pronto como pudiera, ella tenía que encontrar al autor del atentado. Así que no habría tiempo para reuniones sentimentales. Para su sorpresa y gratitud, parecía ser que nadie había muerto, aunque resultaron unos cientos de personas heridas, algunas de ellas de gravedad. De acuerdo con los droides médicos, nadie se encontraba en un estado fatídico, pero definitivamente habría habido muertes, y muchas, de no ser por la advertencia que Leia recibió. La serpentina de papel seguía en su mano cuando volvió en sí, y se la había dado el primer supervisor de seguridad que encontró después de la explosión. «Corre». Obviamente, la persona que la había colocado ahí sabía de la bomba. Podía tratarse de los mismos terroristas o de un infiltrado en su organización. Había razones para plantar una bomba, asegurándose de que solo dañara el edificio de conferencias del Senado. Por lo que Leia sabía, este era el modus operandi clásico de una organización terrorista que busca obtener respetabilidad, o al menos propaganda. Tales bombardeos tenían la intención de demostrar tanto poder letal como respeto por la vida, por muy falso que fuera. Pero nadie se había adjudicado el atentado, y esto era un elemento necesario si lo que se buscaba era propaganda. El crimen seguía siendo anónimo y desconcertante. «Mañana quizás», dijo Greer cuando finalmente le llegó su turno en el centro médico. Su mano descansaba en un plato con Bacta, justo el suficiente para permitir que la uña volviera a crecer. Antes de esto, le habían dado una serie de inyecciones de suero. Probablemente recibiremos un mensaje de los terroristas responsables esta noche o mañana. Mientras tanto, Leia se había quitado casi toda la ropa y estaba sentada en la parte superior del tanque de Bacta con una máscara de oxígeno en las manos. «No lo creo. Si quisieran que supiéramos su identidad, ya la sabríamos». «¿Cree que la advertencia podría provenir de alguien más?», preguntó Corry. Estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo, un poco distraída por el parche de cintepiel que suturraba rápidamente la herida que tenía en la frente. «O tal vez uno de los terroristas cambió de opinión a último minuto y lo único que pudo hacer fue darnos una advertencia». «Es posible, pero poco probable. Quien quiera que fuera, quería que estuviéramos confundidos y furiosos, y van a asegurarse de que sigamos así». Leia suspiró mientras la doctora se acercaba. «Va a decirme que tengo que dejar de hablar inmediatamente, ¿cierto?». «De hecho, no». El discurso fríamente preciso de Harter Calonia no disimulaba muy bien su compasión o su astuto sentido del humor. Iba a decirle que tendría que haber dejado de hablar hace un buen rato. «De acuerdo, de acuerdo». Leia metió algunos mechones de pelo sueltos en su trenza y se puso la máscara de oxígeno, y se dejó caer en el tanque de Bacta. La Bacta era una cosa repugnante. Su viscosidad parecía marcar el punto intermedio exacto entre líquido y baba. Los ojos de Leia permanecieron fuertemente cerrados. La temperatura del fluido era cálida, pero no podía evitar la sensación de que había sido tragada viva. Muchos pacientes que eran tratados con Bacta reaccionaban así. Era por eso que los doctores les inyectaban un sedante antes. De manera que mientras Leia flotaba en el tanque con un mechón de cabello alrededor, cual pedazo de alga, sintió como la primera onda de relajación se apoderaba de ella. «Mantén la concentración», se dijo a sí misma. «Necesitas analizar bien la situación, paso por paso.
¿Recuerdas haber visto a alguien sospechoso? Pero el efecto tranquilizante del sedante fue más fuerte que la gravedad del asunto. Leia sintió como si se fuera a otro mundo, un mundo sin dolor y sin miedo. Tal vez así se sentía estar en el vientre materno, aunque ahí no estaba sola. Luke estaba conmigo. ¿Dónde está Luke? Había estado consciente cuando lo sacaban del tanque y envolvían su largo cabello en toallas para colocarla en un hovercoat. Leia, incluso, recordaba haber visto a la doctora Calonia y a su droide médico mientras la subía en un transporte. Y si su memoria no la engañaba, se las habían arreglado para ponerse de pie y caminar sola hasta su habitación. También recordaba el momento en que se dejó caer sobre su propia cama, pero no supo nada de lo que pasó después de eso, en absoluto, por un largo tiempo. Leia despertó con la boca seca y la mente confundida. Su cuerpo se sentía ligero, completamente libre de todo dolor. Además, el efecto del sedante no había desaparecido de su mente por completo. Durante los primeros instantes, simplemente disfrutó de la experiencia de quedarse en ese trance, donde el miedo no podía alcanzarla. Pero su memoria no tardó en sacarla del trance. Eso y las luces rojas titilantes en su panel de comunicación. Gruñendo, se impulsó con los codos y se dio vuelta para ver la pantalla más cercana. Proyectada en esta se encontraba la información de que había sufrido una conmoción cerebral y daño moderado en los órganos internos, además de tener unas cuantas costillas rotas. Todo había sido reparado por el Bacta. Durante los siguientes días debería tener cuidado de limitar su actividad física. Un droide médico volvería esa noche para confirmar el éxito de su tratamiento. Genial, murmuró Leia, pero este no es el daño que me preocupa. A continuación abrió los hologramas que había recibido. Sus filtros estaban diseñados para ordenarlos de acuerdo con sus prioridades específicas, lo cual significaba que los mensajes políticos aparecerían al final. La primera imagen que apareció fue la cara de Han. Se mostraba más afectado de lo que lo había visto en años. Leia, amor, Greer me dice que estás durmiendo por los efectos del sedante y el tratamiento del Bacta, pero cuando oí que alguien había bombardeado el Senado y vi esas imágenes, sacudió la cabeza como si tratara de sacar las imágenes de su mente. De no haber recibido tu mensaje, habría enloquecido. Me alegra tanto que te encuentres bien. Contáctame en cuanto estés despierta y consciente otra vez. Y si cambias de opinión respecto a que vaya Hosnian Prime, solo dímelo. Han esbozó la sonrisa que siempre lograba que a Leia se le detuviera el corazón. Te amo. La imagen se desvaneció. Leia esperaba que el siguiente mensaje fuera de Ben o de Luke, pero en lugar de eso apareció Chewbacca, gruñéndole de hecho, que se recuperara antes de comunicarle sus planes de encargarse de quien quiera que fuera el responsable. Leia sonrió al recordar la fanfarronería típica del Wookiee e intentó olvidar su frustración. La siguiente docena de mensajes provenía en general de figuras políticas que repetían lugares comunes sobre la conmoción, el atropello, la gratitud por su supervivencia y sus deseos de recuperación. Leia los pasó lo más rápido que pudo. Solo se detuvo para enterarse de que la extremidad rota de Varish estaría como nueva mañana y que Tailin había escapado con nada más que un rasguño. Ransmol Castarfo envió uno de los mensajes finales, y el suyo era el único que parecía provenir de un ser humano en lugar de un político. Trato de forzarme a mí mismo para creerlo, y no puedo, a pesar de haber estado allí. Gracias a la fuerza no resultó ser peor. Tu personal dice que estarás bien en la mañana, pero si necesitas algo, házmelo saber. Lo ofrecía como un amigo, y no como el favor de un político. Leia no pudo evitar pensar que sería divertido pedirle que le llevara un poco de sopa, pero sospechaba que sería capaz de hacerlo de verdad. A continuación se puso a revisar los programas informativos en los canales de noticias, tanto en los medios oficiales como en los independientes. A esas alturas, la mayoría de las personas expresaban conmoción y preocupación genuina.
¿Hacía cuánto que no oía las mismas opiniones de planetas centristas como de planetas populistas? ¿Hacía cuánto que no estaban unidos por un sentimiento mutuo? Si tan solo pudiéramos usar este incidente para crear unidad entre nuestros planetas, pensó Leia. Pero sabía que no correrían con tanta suerte. En cuestión de un día empezarían a llover acusaciones. ¿Acaso no es obvio?, dijo Orrit Magnum, el senador junior de Coruscant, mientras caminaba por los pasillos del edificio principal del Senado junto a Ransmol Casterfo. El ataque de ayer es obra de los populistas. ¿Disculpa? Ransmol se quedó mirando fijamente a Magnum, quien se llenaba de indignación cada vez que alguien lo cuestionaba. Los populistas plantaron la bomba, ellos mismos, y luego se hicieron pasar por víctimas heroicas para hacernos ver como los principales sospechosos. El crimen es tan transparente como es vil. En serio, Casterfo, debes dejar de ser tan inocente. ¿Acaso todos habían enloquecido? No seas absurdo. ¿No se suponía que los populistas eran los que siempre ideaban teorías de conspiración? El riesgo era demasiado alto para todos los involucrados como para que alguien en el Senado hubiera sido capaz de hacer algo así. Tiene que tratarse de algún grupo terrorista desconocido. Dile eso a los populistas, que ya nos están culpando, replicó Magnum. Nos han estado señalando como los responsables desde el accidente. ¡Abre los ojos! El miedo y la desconfianza reinaron todo ese día en el Senado. Solamente antes de la hora del almuerzo hubo 5 alertas de seguridad. El personal tenía los ojos desorbitados y cada vez que debía ir de una oficina a otra avanzaba rápidamente, como si los pasillos en sí fueran más peligrosos. Ransmol se ocupaba de una fila interminable de mensajes y llamadas que responder, y tan pronto como los atendía, la cola se duplicaba. Estuvo perturbado todo el día por las acusaciones de Magnum. No porque creyeran que fueran ciertas, era ridículo incluso pensar que los populistas extremistas llegarían a tal grado. Ransmol no asumía que fueran inocentes debido a su ingenuidad, sino por 2 hechos irrefutables. 1. Los populistas no habrían puesto en peligro la vida de la que podría ser su candidata más segura para el puesto de primer senador. 2. Los populistas eran demasiado necios y argumentativos como para idear una conspiración. A veces hasta le parecía milagroso que pudieran ponerse de acuerdo para decidir dónde sentarse. No puedo razonar con los de mi propio partido, reflexionó Ransmol, pero los populistas solo escucharán a uno de los suyos, y no había duda alguna de quién debía ser esa persona. Así que, poco después de salir de la oficina, visitó la casa de la princesa Leia por primera vez. ¿Qué es esto?, preguntó ella mientras lo recibía en la puerta, con un sencillo vestido azul y el pelo atado en una trenza un poco desalineada. Le entregó la caja que le había llevado. 1 docena de profiteroles de manteca para curar tus males. Ella se rió mientras observaba la pequeña caja de dulces. Son incluso mejores que la sopa. ¿Disculpa? Nada. Leia tomó la caja y le indicó con un gesto que pasara. Adelante, por favor. Ransmol ya sabía que a la princesa Leia no le gustaban ni las formalidades ni los lujos. Aún así, la simplicidad de su hogar lo sorprendió. Tenía muy pocas posesiones, todas ellas bonitas, pero principalmente funcionales. Todo en tonos blanco y gris. En la pared pudo distinguir el único ornamento de la habitación, una elegante pintura de gata lenta, muy llamativa, con fuertes pinceladas rojas. Ella se percató de que él observaba el cuadro. Un regalo de Tai Lingard, me lo dio hace unos años. Creo que era mi regalo favorito, al menos hasta este. Dejó la caja de bocaditos en la mesa y le indicó a Ransmol que se sentara también. Tu casa es muy bonita, dijo él. Dices eso ahora, comentó ella riendo. Deberías volver cuando mi esposo pasa algunas semanas aquí, medias por todas partes.
Aunque ella lo dijo con humor, Ransmoll se percató en ese momento de que Leia extrañaba mucho a su esposo. En un rincón se reproducían las emisiones oficiales de al menos una docena de planetas, sucediéndose rápidamente una tras otra. Seguramente Leia habría programado la selección con letras de texto autotraducido abajo de las imágenes. Crecen las sospechas mientras la investigación del bombardeo al Senado continúa. Fuentes adjudican el llamado bombardeo Servilleta a líderes centristas. ¿Una trampa? ¿Qué tan lejos llegarán los populistas para desacreditar a los centristas? La letanía seguía y seguía. Paranoia y más paranoia. Todos los encabezados se dedicaban a echar la culpa de forma intercambiable entre los dos partidos, excepto el servicio de noticias historiano, que inexplicablemente parecía estar convencido de que los Hutt estaban detrás de todo. Imagino que tú tendrás bastante sentido común como para saber que hoy mucha gente estúpida está diciendo de todo. Sin embargo, quiero dejarlo muy claro. Esto no fue obra de los centristas, se animó a decir Ransmoll. Te creo, dijo Leia, sin despegar la mirada de los noticieros, y mientras abría la caja que él le había obsequiado. Tampoco fueron los populistas. Tenemos algunos tontos en nuestras filas, pero nadie tan tonto como para hacer esto. ¿Crees poder convencer a los populistas de nuestra inocencia? No por medio de la lógica o del sentido común, o apelando a su desinencia. Si eso es lo que esperas. La única forma de resanar esta grieta es encontrando al verdadero responsable. Suspiró antes de dar un mordisco a sus profiteroles. Ransmoll se sintió desanimado. No es que no supiera esto antes de hablar con ella, simplemente esperaba que la gran experiencia y las relaciones de Leia sirvieran para encontrar alguna solución que él no había podido descifrar solo. Pero no, el embrollo era tan profundo como él temía. Me imagino que los investigadores aún no han encontrado evidencia verdadera. ¿No viste? Espera. Leia recorrió los hologramas con mayor velocidad, hasta que llegaron a uno que mostraba una grabación de seguridad, donde se veía a una mujer Twi'lek entrando rápidamente al edificio de conferencias y luego saliendo otra vez, con la misma velocidad. Su vestimenta oscura la hacía confundirse con el personal del salón de banquetes. Las gafas oscuras no habrían llamado la atención de nadie, no en un día tan soleado como ese. ¿Ryloth? No puede ser, no tienen ni los recursos ni los motivos. Ransmoll cruzó los brazos mientras contemplaba las posibilidades. Cualquiera podría contratar a un mercenario Twi'lek. Estoy de acuerdo, este material acaba de salir a la luz hace un par de horas, pero me imagino que Ryloth será acusado en el Senado, y luego los Hutts, y luego quién sabe quién más. Pero la mayoría de las sospechas se las ganarán los extremistas de nuestros propios partidos, no tengas dudas. Ransmoll podría imaginar los interminables debates que seguirían. Pondrían en riesgo hasta las elecciones que se avecinaban. Solo un primer senador podría guiarlos en estos momentos de crisis. La galaxia necesitaba liderazgo más que nunca. ¿Quién crees que lo haya hecho? No sé, respondió Leia, con una expresión pensativa. Aunque, ¿no te parece sospechoso que esto sucediera justo cuando empezamos a investigar un enorme cártel criminal? ¿Sospechas de Rin Rivindi? La idea se le había ocurrido a Ransmoll, aunque no la encontraba muy convincente. La gente de su calaña intentaba evitar la atención del gobierno, no provocarla. Tendría poco que ganar con bombardear un edificio del Senado y mucho que perder. Además, si fuera a poner una bomba, no creía que le advirtieran a nadie. Estoy de acuerdo, no es Rin Rivindi, pero la persona que está llevándose la mayor parte del dinero, la persona que lo patrocina, esa podría ser otra historia. El holograma titilió, mostrando imágenes de la supuesta terrorista Twi'lek, una y otra vez. Su cara no se podía distinguir en la grabación, y sin duda había viajado a Hostian Prime con una identificación falsa. Sin embargo, seguramente los noticieros transmitirían la grabación hasta el cansancio,
porque daba la falsa ilusión de un descubrimiento, la sombra de una respuesta que tal vez jamás encontrarían. Es posible, dijo finalmente Ransmoll. Admito que el momento político resultaría muy oportuno para esa persona, pero son solo conjeturas. Pues qué bueno que nosotros seguimos investigando el asunto por nuestra cuenta, ¿cierto?, le dijo Leia con una mirada muy particular. Cierto, dijo él. Empezaba a agradarle la idea de cazar al culpable. Tal vez el cártel que estaba buscando no tenía nada que ver con el ataque, pero en Ransmoll rara vez en su vida se había sentido tan importante como se había sentido el día anterior al oír la explosión. Correr entre los escombros, inhalar el acre olor del aire lleno de químicos. Todo eso le había traído memorias terribles de Riosa. Después de que el Imperio saqueara su planeta para desecharlo finalmente. Por un instante volvió a ser ese niño pequeño y flacucho, huérfano, perdido y hambriento en medio de la devastación. Por lo menos su investigación le permitía hacer algo importante, algo útil, y si en el proceso llegaban al fondo del ataque, mucho mejor. Debería organizar un viaje a Daxan 4 de inmediato, dijo Ransmoll. Acababa de leer el más reciente comunicado de la princesa sobre la información recopilada por Greer y Job poco antes de la explosión. Para buscar a los guerreros Daxheim, sean quienes sean, o sean lo que sean. De hecho, ya tengo un pretexto convincente para hacer una visita personal. ¿Cuál es?, preguntó Leia, inclinando la cabeza. Tiene que ver con un tema algo delicado para nosotros. Ahora sí tienes que decirme. Mi colección de artefactos históricos. El dejar fuera la palabra imperial pareció funcionar, pues Leia no mostró reacción alguna. Recientemente alguien en los círculos de coleccionistas empezó a anunciar la venta de un objeto muy raro. Me llamó la atención, entre otras cosas porque el vendedor vive en Daxan 4. Empecé a hablar con él para expresarle mi interés. Creo que puedo ponerme de acuerdo para comprar el artefacto en persona. ¿Crees que el vendedor pudiera estar conectado con los Daxheim?, preguntó Leia, a la vez que asentía. No hay nada en específico que conecte al Imperio con esa vieja leyenda. No tengo motivos para pensarlo, pero aunque este individuo no esté relacionado, tal vez pueda proporcionarnos información que podamos usar. De cualquier modo, la historia suena bastante convincente para justificar mi visita al planeta y poder investigar un poco estando allá. Ransmoll sonrió. Creo que empiezo a entender cómo funciona esto del espionaje. Ten cuidado, dijo ella. Cuando uno empieza a pensar que ya tiene las cosas resueltas, es normalmente el momento en que los planes se van al diablo. Ransmoll ya lo había experimentado en persona en otros asuntos mucho más allá del espionaje. Asintió con un gesto de la cabeza. «Hazme un favor, llévate a Greer contigo», añadió Leia, después, justo cuando él pensaba que se estaban volviendo amigos. ¿En verdad sientes la necesidad de enviar a alguien que me vigile todavía? ¿Qué? ¡No! Leia se veía genuinamente indignada. Preferirías ir a una misión peligrosa sin nada de apoyo. Si es así, adelante. Pero creo que sería la clase de trabajo que ella podría manejar y hasta disfrutar. Casterfo pensó que la paranoia del día debía estar empezando a infectar su cerebro. Te pido disculpas. Me vendría muy bien la compañía de otro viajero, pero imagino que necesitarás a tu asistente. Podría pedírsela a Straker. De hecho, Straker irá conmigo a Ryloth. Una vez en el Senado, envíe a alguien a investigar ahí. Leia esbozó una pequeña sonrisa. Ni él ni el Senado lo saben aún, pero dales unos días más. Ransmoll sacudió la cabeza con asombro. Siempre estás un paso adelante, ¿verdad? Ella miró los hologramas que mostraban nuevamente las ruinas del edificio del Senado. Eso es lo que me gustaría.